Éxodo 20:13, no matarás. Deuteronomio 5:17, no matarás. El Deuteronomio es la reiteración de la ley, es el libro de repetir la ley una vez más. Y la ley moral de Dios dice, sin lugar a dudas, no matarás. Quiero hablarle durante unos minutos sobre este tópico de el aborto, cruel asesinato de inocentes. Y en esta primera ocasión quiero enfocarme en asuntos básicos. Hay demasiado que decir, hay demasiado que hablar y sobre todo Dios tiene mucho al respecto. Así que como iglesia del Señor necesitamos ir a este principio fundamental. Una de las cosas que me llama la atención es que Dios es claro en su palabra cuando Él da normas específicas. Y una de las normas fundamentales es que el Señor está aquí en este texto sagrado que leímos, que se reitera en dos escrituras y aún en el Nuevo Testamento se reitera, pero observamos en estos textos sagrados una verdad fundamental y es algo que Dios defiende y se llama el derecho a la vida. Diga, derecho a la vida. Algo que me llama la atención es que la palabra del Señor ratifica esta gran verdad, no solamente aquí en Éxodo capítulo 20, versículo 13, o en Deuteronomio capítulo 5, en el versículo 17 que acabamos de leer, sino que encontramos esta misma verdad del derecho a la vida, y algo que el Señor condena de una manera rotunda es cuando alguien atenta de una manera infame contra la vida, de tal manera que en Génesis capítulo 9, versículo 6, aparece un dictamen tremendo sobre lo que es el derecho a la vida. En Levítico capítulo 24, versículo 17, que luego usted podrá leerlo, habla directamente sobre eso. En Mateo capítulo 5, versículo 21, y también Mateo capítulo 19, versículo 18, y observamos cómo la Biblia de una manera puntual y de una manera reiterativa nos habla sobre lo que es ese no matarás. Quiero comenzar hoy haciendo una explicación exegética de la palabra matar que aparece en Éxodo 20:13 y en Deuteronomio 5:17, porque eso ha traído a confusión a muchos, aún a muchos que, aunque tal vez lo creen, lo tienen claro, pero no sabrían cómo explicarlo. Y es que en la Biblia existe algo, en el Antiguo Testamento, en la ley moral de Dios, estaba estipulado algo que se llama la ley del talión, que consiste en que se debía pagar de la misma manera como alguien lo había hecho, es decir, ojo por ojo, diente por diente. Si alguien mataba a espada debía ser muerto. Esa era la ley del talión. En el Antiguo Testamento hay algunas excepciones interesantes que a algunos les ha traído confusión por el hecho de no comprender lo que Dios dice cuando afirma no matarás. En Éxodo capítulo 20, 13 y Deuteronomio 5, 17 está utilizando una palabra hebrea específica para la palabra matar, que la mejor traducción sería asesinarás, no asesinarás. Lo interesante es que tal vez en el español matar y asesinar puede sonar exactamente igual, pero no así en el contexto y en la terminología hebraica. La expresión matar y la expresión asesinar son expresiones con mucha puntualidad, y el ejemplo de esto es el siguiente. Algunos dicen, ¿cómo es posible que Dios en el Antiguo Testamento reitere no matarás? Por lo menos en su decálogo lo reitera en Deuteronomio 5 y en Éxodo 20. No obstante, encontramos en el primer libro de Samuel cómo el Señor le da una ordenanza a Saúl. ¿Cuántos recuerdan la ordenanza que se le dio a Saúl directamente contra los amalecitas? Quitar la vida de todos, incluidos ¿quiénes? Los de pecho. Entonces, los que no entienden exégesis bíblica y no entienden lo que tiene que ver con la terminología bíblica,
pretenden encontrar una contradicción en Dios, porque dicen, ¿cómo es posible que el Dios del Antiguo Testamento diga por un lado no matarás o no asesinarás, pero por otro lado está diciendo que vaya y le quite la vida a todos los amalecitas y que no deje ninguno de ellos? La respuesta es sencilla, es que en lo que se llama la ley del talión hay una diferencia entre matar y asesinar, es decir, matar para hacer justicia y asesinar a un inocente es algo absolutamente diferente en la Biblia. Por eso el tema es aborto cruel, asesinato de inocentes. En el sentido de quiénes eran los amalecitas, si usted hace una pequeña indagatoria de quiénes eran los amalecitas eran ladrones, asesinos, violadores, salteadores del desierto, que masacraban a las personas, que hacían daño a las personas, que se apoderaban de territorios, que violaban mujeres, quemaban personas, mataban niños. Eran unos depravados completamente, una sociedad pervertida que había tocado con el pueblo de Dios. Y lo que el Señor está haciendo bajo el criterio de la ley del talión, que era el que mataba a espada debía morir, era que en ese caso particular ellos todos debían ser eliminados por causa de que era lo mismo que le habían hecho a miles y miles de personas. Es decir, en el contexto del Antiguo Testamento, el matar para hacer justicia era lo que aparecía allí en el texto sagrado de Génesis capítulo 9, que me gustaría, si usted puede ir allí conmigo y observe rápidamente, porque es menester explicar esto. Dice en 9:6 de Génesis: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el Señor está diciendo, por ejemplo, que vaya y le quite la vida a los amalecitas, en el ejemplo que estoy tomando como en este caso alusión, es por el hecho de que los amalecitas se habían opuesto al pueblo de Israel, habían causado mortandad, eran de los primeros enemigos del pueblo de Israel y habían causado asesinato, es decir, habían matado a muchos inocentes. Ahora, en ese sentido, hay una gran diferencia entre matar y asesinar en la Biblia. Cuando dice en Éxodo 20:13 y Deuteronomio 5:17, la expresión no matarás no se refiere a no quitarle la vida simplemente, sino a no asesinar a alguien inocente. En cambio, usted observa, todas las guerras en el Antiguo Testamento eran de carácter físico. Entre otras cosas, la guerra en el Nuevo Testamento es de carácter espiritual, ya no es contra carne y sangre, pero en el Antiguo Testamento eran de carácter físico. Por eso celebramos la victoria de David contra Goliat. Por eso celebramos las grandes victorias de todas las guerras de Josafat y de todos los reyes y de todas las guerras que hubieron en el Antiguo Testamento, porque ellos estaban bajo el criterio de hacer justicia divina. Algunos dicen, pero ¿qué clase de genocida es el Dios del Antiguo Testamento que manda a masacrar a todos los cananeos, incluidos los jebuseos, los heveos, los jereseos, los eteos, todos los feos del territorio de Canaán? ¿Qué clase de Dios es ese? Pero resulta que cuando usted indaga un poco de quiénes eran los filisteos, qué prácticas hacían los heveos, los jebuseos y todos los perversos, la mayoría de ellos, la práctica mínima que tenían era el sacrificio de niños a ídolos paganos como Moloch, quemando bebés, abriendo a las mujeres, sacando criaturas, una práctica abortista y quemándolos para sus demonios, incluido el dios Baal, el dios Moloch y todos los ídolos paganos de ese territorio. Así que el Señor viene y hace justicia en el Antiguo Testamento, y hay una clara distinción entre lo uno y lo otro. Así que espero estar explicándome aquí ahora. Y voy a ahondar un poco más en esto para que usted pueda entenderlo, porque es menester comenzar desde allí. Matarás en el texto hebreo aparece como la palabra ratzach. Y esa palabra ratzach traduce cometer asesinato u homicidio premeditado y con maldad. Y voy a ir ahondando un poco en esto, porque la expresión no asesinarás realmente, que es la prohibición allí,
consistía en no quitarle la vida a alguien de manera premeditada, pero con un acto de maldad humana y en el sentido de hacerlo adrede. Por ejemplo, no se juzgaba de la misma manera en la ley a una persona que le quitaba la vida a otra involuntariamente. Por ejemplo, dice que si alguien dejaba rodar algo y caía y alguien estaba abajo y moría, él no lo asesinó. Él lo mató en el sentido del Antiguo Testamento, porque él no quería quitarle la vida, fue un accidente. Y en ese sentido hay distinción entre matar y asesinar en el Antiguo Testamento. De la misma manera, cuando alguien le quitaba la vida a otras personas, por ejemplo, los profetas, léase usted lo que hizo Elías, mucho más específicamente, pero todos ellos, el mismo Sansón, todos los jueces, toda la gente de Dios del Antiguo Testamento, lo hacían en obediencia a Dios bajo el criterio de la distinción entre asesinar y matar. Matar en el sentido de obedecer y hacer justicia era algo y es algo válido en la palabra de Dios, pero asesinar en el sentido de maldad premeditadamente por un acto de odio, por un acto de maldad. Dígame usted si no hay un acto de maldad al quitarle la vida a las criaturas. Y le voy a leer más adelante un texto sagrado donde dice que a las mujeres las abrían, les sacaban sus criaturas para cometer un acto de aborto, de un asesinato a un ser inocente, y aparte las prácticas de estos perversos, que era realmente lo que consistía. Hoy en día el aborto realmente no es otra cosa que el asesinato moderno que ya se practicaba desde la antigüedad, y en la antigüedad lo que se hacía era quitarle la vida a ellos, sacar a esas criaturas, y muchos de estos no solo esperaban a que naciera, sino desde el vientre, tirarlos a la boca de esos ídolos perversos en forma de horno, como el famoso Moloch y otros ídolos paganos, que eran realmente ídolos a los que le dedicaban en sacrificio a niños, a bebitos, a criaturas inocentes. Algo que Dios abomina, de manera que Él reitera la expresión no asesinarás. Y note, cuando usted indaga en el diccionario Strong de palabras hebreas, la palabra ratzach, de no matarás, implica lanzarse en pedazos o hacer pedazos. ¿En qué sentido? Esa palabra no matar está no solamente diciendo no le quites la vida a otro, sino que está diciendo no te quites tu propia vida. Las dos cosas se convierten en abominación delante de Dios, tanto el suicidarse como el infanticidio, que es el extremo máximo de hacer pedazos a una criatura en el propio vientre de su madre. Incluye desde el suicidio, que es quitarse la vida a sí mismo, hasta el infanticidio en todas sus formas, que incluye el aborto, cruel asesinato de inocentes. Ese hacer pedazos, literal, por eso me llamó la atención. Indague, usted puede hacerlo, usted mismo puede investigar. La palabra ratzach de Éxodo 20:13 y Deuteronomio 5:17, en su significación significa quitarle la vida a alguien haciéndolo pedazos. ¿Acaso eso no está identificando los que saben un poco de los métodos y formas de aborto que existen, de cómo una criatura, muchos de ellos tienen que hacerle, cuando algunos de los métodos no funcionan totalmente, tienen que aplastarle el cráneo para poderlo sacar, tienen que desmembrarlo? ¿Acaso eso no es hacer pedazos a una criatura? El argumento falaz que existe hoy es que una criatura, incluso el Código Civil colombiano que les voy a leer, lamentablemente dice que una persona solo es persona únicamente después de haber nacido. Pero mientras está en el vientre no es considerado persona. Incluso dice que si alguien ha muerto en el vientre es considerado como alguien que nunca existió, solo porque no aparece registrado en el código, en la ley humana. Pero delante de la ley de Dios, dice la Biblia en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Delante de Dios, las criaturas en el vientre sí cuentan. Delante de los hombres, lamentablemente, no. Pero sabe una cosa,
Esto incluye algo que me llamó a hacer mucho la atención, esa expresión hacer pedazos, es que ese hacer pedazos declara vívidamente también la cruel realidad de desmembrar o despedazar a un bebito en el vientre de su propia madre. El lugar más seguro diseñado por Dios para una criatura es el vientre. Todo en el vientre de mamá, en ese momento, en ese tiempo que debe vivir allí, está diseñado para el sostén, para la manutención, para el mantenimiento de esa criatura. De allí mismo, algunos dicen, no es criatura, no es un ser humano porque no tiene que respirar, pero no saben que sí debe utilizar un tipo de oxígeno. Dicen, no, es que no es criatura porque no puede ser consciente. Pero los expertos saben que una criatura puede percibir aún desde el vientre de su madre. Es más, le tengo una noticia: desde el vientre de su madre hay criaturas que pueden recibir hasta el bautismo del Espíritu Santo. Juan el Bautista tenía 6 mesecitos, 24 semanas, y estaba en el vientre de su madre, y allí fue bautizado con el poder del Espíritu Santo. Cuando otra criatura que estaba en otro vientre se acercó, el vientre de una mamá con el de otra mamá, María y Elizabeth, y dice que la criatura saltó en el vientre. Exactamente 24 semanas, que es lo que esta corte asesina de Colombia ha aprobado. 6 meses es el límite que han puesto ahora para quitarle la vida a una criatura sin delito, según ellos. Pero como dice el dicho popular, legal o ilegal, el aborto mata igual. Y la Biblia sigue diciendo, le guste a quien le guste, no matarás. Y escúchese esto, ese hacer pedazos está declarando eso. Ahora, la palabra no matarás, no asesinarás o ratzach en términos actuales y aún jurídicos, porque es algo que es menester tener en cuenta, porque a eso es a lo que se refiere la expresión no matarás, en términos actuales y jurídicos, porque note que la ley moral es de parte del máximo legislador del universo. Solo Dios es el único que reúne en sí mismo los 3 poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Por qué? Porque Él es el rey como el ejecutivo, Él es el que legisla al mismo tiempo y Él es el que juzga al mismo tiempo, y solo Él puede reunir ese absoluto poder todopoderoso, porque es justo. El hombre, en cambio, cuando logra tener tanto poder, es un abusador, porque por naturaleza es malo, pero Dios es el único bueno por naturaleza en su máxima expresión. Alabado sea el nombre del Señor. Así que en cuanto a vida se refiere, porque el problema aquí es que se trata de vida. No se trata de vida ni vegetal ni vida animal, se trata de vida humana. Si una rinoceronte hembra tiene una criaturita de un rinoceronte ahí dentro, ¿esa criaturita es animal o es humana? Es una criatura de origen animal. Así que exactamente, es un ser vivo. De la misma manera, es algo absolutamente absurdo creer que si hay una criatura dentro del vientre de una madre, entonces no es un ser humano, como si fuese hijo de ángeles. Es una criatura absolutamente humana. Y noten ese detalle, en términos actuales y aún jurídicos, ese asesinar, ese no matarás al que se refiere la Biblia, es quitar la vida, como dicen varios abogados. Aquí hay hermanas que son abogadas en la iglesia y saben de esto. Es quitar la vida con premeditación, con alevosía y con, ustedes lo saben, premeditación, alevosía y ventaja. A eso es a lo que se refiere la expresión no asesinarás. ¿Qué es premeditación? Es planeadamente. Que es alevosía, es con insidia y con traición. Y que es ventaja, literalmente la expresión ventaja es cuando la víctima es indefensa ante el ataque mortal. Ahora, no hay que ser ni mal pensado, ni tratar de forzar las cosas. Eso es exactamente lo que ocurre con el aborto. Exactamente lo mismo. En términos literales, el aborto es premeditado, el aborto es el acto de quitar la vida de una criatura con alevosía,
insidia y traición, y el aborto es matar con ventaja al punto de matar al indefenso e inocente de una manera inhumana. Es exactamente eso. Ahora, note este detalle. Voy a ampliar un poco esas tres verdades. Número uno, ¿cómo sabemos que el aborto es planeado o premeditado? Cuando usted investiga sobre el aborto, dice tipos de aborto. Y entre los supuestos tipos de aborto hay uno que le llaman aborto espontáneo. Eso no se llama aborto, en la Biblia no es aborto espontáneo. Aborto espontáneo, solo aborto es asesinar, es hacerlo premeditadamente. Cuando una mujer pierde a su criatura, no abortó, simplemente la perdió, pero ella no quería hacerlo. ¿Sí me explico? El aborto es quitarle la vida, incluso gratis o pagado, pero como sea, pero es premeditadamente. Mientras que perder una criatura por un accidente, por alguna situación cualquiera trágica que la han perdido, algunos hoy le quieren meter el cuento a la gente de que existen más de 17 tipos de aborto, y entre los 17 tipos de aborto hay uno, según ellos, que se llama aborto espontáneo. Pero resulta que aborto espontáneo ni siquiera le cabe, es una contradicción de términos. Realmente la expresión correcta es aborto inducido. Es el único tipo de aborto como tal que realmente aplica acá. Y usted investiga qué significa aborto inducido. Significa, la palabra aborto como tal viene de abortus o aborsus, a su vez de aborior contra aorior, que significa contrario a nacer. En otras palabras, el acto de abortar es estar en contra de que alguien nazca. Eso es lo que literalmente, gramatical, etimológica y filológicamente significa el término. Por otro lado, en la finalización voluntaria, es decir, adrede, a propósito del embarazo, mediante la eliminación o la extirpación de un embrión o feto. Otra definición dice que el aborto es la finalización de forma brusca de un embarazo por medio de la muerte. Un pensador decía, y es tremendo saber que de toda clínica de abortorios, el 50% salen muertos y el 50% salen con vida. Y eso en el caso donde algunas madres salen vivas o no les termina afectando por alguna situación trágica. Pero se trata de vida, se trata de vida. Y escúchese este detalle importantísimo. ¿Quién es el dador de la vida? ¿Y quién es el único que tiene poder para quitarla? Solo Dios. Quien se pone en el papel de creer en eutanasia o en aborto, llámele como le llame, siempre se está pretendiendo poner en lugar que no le corresponde. Y no hay nada más arrogante que una criatura como el ser humano, con todas sus debilidades, con todos sus faltantes, con todos sus defectos, pretendiendo subirse a un nivel tan alto como es el de decidir sobre quién vive y quién no vive. Y nótese este detalle. Así que el aborto es planeado, diga premeditación. ¿Cómo puedo demostrar que el aborto es planeado? Porque los métodos de aborto provocado, inducido, se suelen dividir entre los que utilizan productos químicos hasta la 7ª semana de gestación y los que suponen una intervención quirúrgica a partir de la 8ª semana de embarazo. Y solo haciendo un análisis, pues estoy en asuntos básicos, pero haciendo un análisis de cada uno de los métodos abortorios es absolutamente terrible pensar que hubo gente que tuvo la mente para maquinar esto. Tuvieron que pensarlo, tuvieron que idearlo. Hablaba mi esposa hace unos días sobre sabiduría y lógicamente el hombre puede utilizar su sabiduría, ya sea proveniente de Dios, la sabiduría de Dios, o una sabiduría animal y diabólica. Y hay gente con sabiduría animal y diabólica que han creado métodos abortistas. Entre ellos los productos químicos que más se utilizan están
una píldora llamada ELA-1 o también la RU486 o las prostaglandinas y el Cytotec, que son algunos elementos químicos, productos químicos que utilizan para inyectar de alguna manera y desvanecer, deshacer, quitarle la vida a una criatura humana. Ahora, entre los métodos quirúrgicos, los más habituales son la succión, la dilatación y curetaje D y C, la dilatación y evacuación D y E, y la inyección salina, el parto parcial D y X, y la histerectomía o la cesárea. La utilizan también para un aborto. Note, solo quiero enfocarme en dos de ellos para que usted no me diga a mí que el aborto no es algo premeditado. Alguien tuvo que premeditarlo, no solo la que se practica el aborto, sino los que practican el aborto, y tanto quien se practica el aborto como quien practica el aborto, ambos están cometiendo un asesinato. Algunos lo hacen a sueldo y otras simplemente entregan la vida de una criatura. Pero note, succión. El 85% de los abortos en el mundo se llevan a cabo por este método en el primer trimestre del embarazo. Y note, hay un código bíblico, una regla de oro que dice en la Biblia que no hagan a otros, dijo Jesús, no hagáis a los hombres lo que no queráis que ellos te hagan a ti. Es decir, lo que tú no quieres que a ti te hagan o hagan contigo, entonces empieza por no hacérselo a los demás. Pero la pregunta que voy a hacer es, ¿cuántos quisieran morir por succión? Pero alguien dirá, explíquenos, pastor, ¿qué es succión? Escúchese en qué consiste succión. Consiste en que mientras una mujer está en el tiempo del trimestre del embarazo, del primer trimestre de embarazo, o sea, hasta las 12 semanas, se dilata el cuello del útero, escúchese esto, se dilata el cuello del útero y se inserta un tubo hueco que tiene un borde afilado y está conectado a un potente aspirador que mediante una fuerte succión aspira el feto. Algunas complicaciones para la mujer son infecciones, laceración o perforación del útero, trauma renal, embolias, trombosis y aún esterilidad. En otras palabras, es matar a una persona a través de un método de succión en el cual lo van haciendo pedazos. ¿A cuántos de estos o de estas personas que practican esto les hubiese o les gustaría morir de la misma manera? La respuesta es, obviamente ellos no quisieran morir de la misma manera. Pero es tan premeditado que se idearon estos pensamientos tan macabros que parecen sacados de una película de terror, pero estamos hablando, no estoy hablando de la Inquisición inhumana, no estoy hablando de los métodos de Lenin, ni de Stalin, ni de ninguno de estos personajes como Saddam Hussein. Estoy hablando de lo que hoy en día muchos defienden como algo supuestamente bajo la máscara de defender derechos. Pero el punto es que los derechos no los da el hombre, los derechos los da Dios, y el derecho a la vida es el derecho más predominante porque Dios es el hacedor de la vida. El hombre no puede hacer la vida, el hombre solo puede única y exclusivamente limitarse a las autoridades del soberano. Pero el problema es que lamentablemente el hombre también toma sus propias decisiones, pero también debe asumir sus respectivas consecuencias. Hay otro método que me llama la atención, obviamente cuando el embarazo ya va más avanzado, se llama solución salina. El método de la solución salina es tan tremendo este asunto que si yo quisiera ponerles un video, inmediatamente pueden bloquear este asunto. ¿Por qué? Porque hoy en día se puede poner video de cualquier basura hoy en día, pero no de la realidad de lo que esto significa. En la mayoría de debates donde esto se ha dado, las feministas promueven y hacen alaridos diciendo estamos a favor del derecho de la mujer, que se le respete a la mujer si quiere o no quiere tener hijos, pero la pregunta es, ¿y quién está peleando por los derechos de esa criatura que no puede hablar, que es inocente? El punto es que la iglesia también debe cumplir un mandato que se lo voy a leer más adelante, donde dice que debemos hablar por aquellos que no tienen voz. Y escuche esta solución salina, y me llama la atención que en la mayoría de debates, cuando algunos expertos han pretendido llevar un par de videos de la realidad, las primeras que se escandalizan son las feministas. Dicen, no queremos que nos muestren eso.
porque ellas saben lo terrible que es eso. Y escuche, este método se utiliza, el de la solución salina, solamente después de las 16 semanas. ¿En qué consiste? Dígame si a alguien de usted le gustaría morir de esta forma. El líquido amniótico que protege al feto es extraído y luego se inyecta en su lugar una solución salina concentrada. El feto ingiere esta solución que le produce la muerte por envenenamiento, deshidratación, hemorragia del cerebro y de otros órganos. Y convulsiones. Es feo incluso leerlo, pero tengo que hacerlo. Esta solución salina produce graves quemaduras en la piel del feto. Unas horas más tarde, la madre comienza un parto prematuro y da a luz. Algunas de las complicaciones de este tipo de aborto para la mujer son la ruptura del útero, embolismo pulmonar y peligrosos coágulos intravasculares. La información más amplia y con varios otros tipos de métodos está en redmadre.es, cómo abortar, métodos de aborto, para que usted pueda investigar mucho más. Ahora, si usted lee la frase no matarás, y esa frase no matarás implica no asesinarás al inocente con premeditación, es decir, planeadamente, alguien tuvo que planear, alguien tuvo que crear, alguien tuvo que diseñar y mal usar su ciencia, su entendimiento que Dios le dio al hombre, incluso el famosísimo juramento hipocrático que muchos médicos dicen. Entre las cosas es: no haré nada que produzca aborto, porque supuestamente el médico está diseñado, y ese tipo de ciencia, no para quitar la vida, sino para protegerla, para ayudar a que ésta no se termine. Ahora, escuche esto. En segundo lugar, otra cosa que vengo a reiterar es que el aborto es un acto de quitarle la vida a una criatura con alevosía, o sea, insidia y traición. Y note, muchas veces me han hecho esta pregunta y voy a aprovechar el momento para responderla. Algunos dicen: pastor, ¿y qué pasa en caso de aborto, en caso de violación? Es decir, una mujer que fue violada. Entonces, ¿está obligada a tenerlo el niño? ¿Quién pelea por ella? Ok. Estamos obviamente en contra de la violación, por supuesto, absolutamente. Pero el punto aquí es que no estamos hablando de un tumor, no estamos hablando de un asunto raro, de un quiste. Estamos hablando de un ser humano dentro de ese cuerpo, que entre otras cosas es el menos culpable de todo ese problema. ¿Y sabe qué sucede? Los supuestos movimientos políticos de izquierda, progresistas, ideológicos, pro aborto, que en realidad son pro muerte, aunque se llaman pro elección. Estos movimientos, yo mismo me he dado la tarea de ver entrevistas donde algunos de estos políticos les dicen: usted, querido político, ¿está de acuerdo con la pena de muerte para el violador? Y abre los ojotes bien grandotes y se sorprende y dice: no, pero ¿cómo se le ocurre? El derecho a la vida es inviolable. Y luego le dicen: entonces, ¿por qué usted está de acuerdo con quitarle la vida a un inocente, que es la criatura que está en el vientre? Resulta que muchos abortistas aprueban el aborto de un ser humano engendrado por violación. Es decir, ellos dicen, si es por violación, incluso en la ley colombiana, entre las tres supuestas causales, porque de eso voy a hablar más adelante a fondo, pero entre las tres supuestas maneras de sí aprobar el aborto, realmente me llama la atención que una de ellas es el caso de violación. Pero el asunto aquí es que muchos abortistas aprueban el aborto de un ser humano engendrado por violación, siendo esto exactamente un cruel asesinato de un inocente, pero ellos mismos son los que están en contra de la pena de muerte o cadena perpetua del violador o el agresor sexual. Eso se llama incongruencia moral. Incongruencia moral. Aquí en Colombia es un lugar favorito para eso, lastimosamente, de este tipo de personas.
Aquí se han derogado leyes de la cadena perpetua para violadores, pero se están celebrando la aprobación de la legalización y la despenalización del aborto hasta la semana 24. Los mismos políticos que estaban en contra de la cadena perpetua, supuestamente, porque en la ley, en el artículo 11 de la Constitución dice que el derecho a la vida es inviolable, entonces se apoyan de eso para defender a los violadores, pero al mismo tiempo ellos no se apoyan de eso para defender a los inocentes. Así que en caso de violación, lo correcto no es quitarle la vida a un ser humano. Jamás nadie está en la autoridad delante de Dios de determinar sobre la vida de un ser humano, y mucho menos si éste es inocente. ¿Qué deben hacer? No pueden ni siquiera ser obligadas a criarlos, pueden darlos en adopción, pero lo que sí deben hacer, y conocemos personalmente el caso de muchas mujeres que han pasado casos trágicos de violación lamentablemente, pero han criado a sus hijos y les han permitido vivir, y seres humanos que han impactado el mundo para bien y han impactado la sociedad para bien, incluso son defensores de la misma vida. Son muchos de estos que nacieron resultado de la violación. Así que, amados hermanos, bajo ninguna circunstancia usted y yo podemos dejarnos dominar por la ideología diabólica humanista que dice solo en caso de violación sí se puede. Jamás. La Biblia dice no matarás, punto final. Ahora, el aborto también es matar con ventaja, al punto de matar al indefenso e inocente de una forma inhumana. ¿De qué manera él puede defenderse? En su pequeño espacio, los videos han mostrado cómo, búsquelos, mírelo usted mismo, cómo esas criaturitas que supuestamente no son humanos, que supuestamente no sienten, tratan de escabullirse de la succión, tratan de alejarse de las tenazas del asesino que está introduciéndolas. Pero la Biblia dice en Isaías 49, 15 al 16, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Está afirmando más que preguntando. Lo que está diciendo es, llega un tiempo donde la misma mujer, donde la misma madre va a perder la compasión por su propio hijo y se va a olvidar de él y no se va a compadecer. Aunque olvide ella, dice, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Él no solamente vela por los que ya nacieron, él vela por los que también fueron asesinados en el vientre de sus madres. Y escúchese este asunto. Después de explicarle por lo menos someramente lo que significa no matarás, entonces puedo ahondar un poquito más, porque en asuntos básicos quiero hacer hincapié en otros detalles. Si usted va conmigo a Proverbios capítulo 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Diga aborrece, diga abomina. Ok, Dios aborrece, Dios abomina, sí. ¿Qué aborrece y qué abomina? Pues vamos a ver qué es lo que él aborrece. Y estas 6 cosas, y aún 7, es decir, estas 7, todas pueden ser aplicadas perfectamente al tema del aborto. Miren lo que dice allí: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Número 3, las manos derramadoras de sangre inocente. Número siguiente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Número siguiente, los pies presurosos para correr al mal. Número 6, el testigo falso que habla mentiras. Y número 7, y el que siembra discordia entre hermanos. Bueno, ¿cómo lo aplicamos al tema del aborto? Número 1, los ojos altivos. Si usted analiza, la expresión ojos altivos no se refiere solo a mirarle cómo ponen sus ojos, no, sino a la actitud, a la compostura, a la forma de proceder de alguien. Y no hay gente más altanera y altiva que los movimientos feministas y los políticos de ideologías altivas.
Voy a ponerle un simple y sencillo ejemplo. ¿Qué es lo que ellos gritan a voz en cuello? Pedimos que respeten nuestros derechos. Ok. ¿Y por qué ellos no respetan la moral, la conciencia y los derechos de los demás? Aparte de la vida. Voy a ponerle un ejemplo. En un país centroamericano ocurre una marcha, aunque esos tipos de marchas pululan por todos lados, por todos los países. Pero un pastor contaba el caso impactante en cierto país donde un grupo feminista dijo salir a hacer su marcha pro asesinato, pro muerte, pro aborto, aunque ellos le llaman pro elección, pero en realidad es pro muerte. Y estos salieron a hacer su marcha. Y la forma en que salieron a hacer su marcha era tomando la canción a través de un canto. Esa era su forma de protesta, a través de un canto muy reconocido en el mundo cristiano, que creo que usted lo ha cantado y lo sabemos, que es alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. ¿Cuántos lo han cantado? Y claro, era un canto muy, muy conocido, solamente que ellos dijeron, vamos a hacer nuestra marcha. Se cuenta que ellas inflaron acá en nuestro territorio se le llama bomba, en otros lugares del mundo se llama globo, y lo inflaron y lo llenaron con un líquido rojo y se lo pusieron aquí en el vientre de una mujer, y luego empezaron a marchar y empezaron a cantar, y alguien tenía una especie de pinza, de puñal, para reventar en el debido momento ese globo lleno de algo rojo para simular sangre, y el coro que iban cantando era: abortaré, abortaré, abortaré a mi Señor. Y luego lo echaban y el líquido rojo salía. Qué cosa más grotesca y altanera esa. Pero ellos son los mismos que están diciendo: respeten nuestros derechos. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos. Y vaya a ver los ojotes que ponen en estos debates pro aborto. Aunque hoy en día los políticos astutos dicen: yo no soy pro aborto, yo soy pro despenalización del aborto. El mismo perro con diferente collar. Yo no soy pro aborto, yo estoy en contra de la criminalización de la mujer. La misma cosa. El problema es que tratan de maquillarlo. Los ojos altivos. Diga al que está a su lado: Dios nos libre de eso. La lengua mentirosa. La lengua mentirosa. Hay gente que inventa patrañas, argucias, mentiras para justificar su aborto. He hablado, he leído y he escuchado diferentes tipos de argumentos que usan las mujeres para abortar. Mujeres que tienen casa, carro, beca, salud, dinero, porque el problema es que supuestamente el aborto es entre las más pobres, pero las estadísticas muestran lo contrario. Que mujeres que tienen la capacidad para hacerlo, el suficiente sueldo, el suficiente dinero, todo, pero ellas dicen: no tengo dinero para tener mi hijo, me siento psicológicamente afectada y no puedo tenerlo. Patrañas, mentiras. Y el Señor aborrece y abomina la lengua mentirosa. Número 3, las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Qué más claro que esto? Las manos derramadoras de sangre inocente. Médicos, madres, sociedades cómplices de este infanticidio, aunque tengan nombre bonito, pero están defendiendo un acto grotesco. Llámense pro, como se llamen. Porque el problema es que hoy en día se llaman tienen un nombre bonito: familia, y una cantidad de nombres que de afuera se ven bien, pero realmente están siendo partícipes de las manos derramadoras de sangre inocente. Alguien me decía alguna vez que cuando iba a practicarse el aborto, ella iba con muchas mentiras en la mente, tratando de planear su plan para convencer, y bueno,
Pero me sorprendió la respuesta de la supuesta persona que está a favor de la vida y de la familia. Y le dijo, no tienes que decir más cosas, simplemente si no te sientes psicológicamente bien para tenerlo y te afecta emocionalmente, ya es suficiente para quitarle la vida a eso que no sé cómo le quieran llamar, porque ellos no le quieren llamar humano. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Dígame usted, si un corazón que tiene pensamientos inicuos no es el que elaboró o los que elaboran los métodos o tipos abortistas ideados, que cada vez son más terribles. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. Son tantos los millones de mujeres que fueron presurosamente, incluso hay maldad de todos lados, sabemos que hay algunas que fueron obligadas a abortar, que esa es otra historia, ese es otro tema, porque ellas no querían hacerlo, pero las obligaron bajo amenaza o situaciones muy graves, las hicieron abortar. Pero lo que me llama la atención es aquellas que corren y millones de niños han sido asesinados en el vientre de sus madres porque a nivel mundial hay pies presurosos a correr al mal. El aumento de lo que es el desenfreno sexual a nivel mundial ha desatado en masa en la práctica del aborto, porque no solamente es el aborto, sino lo que antecede al aborto. Muchos por tapar un adulterio proceden al aborto. Muchos por tapar una fornicación o por seguir fornicando proceden al aborto. Históricamente es curioso que aún los movimientos feministas, las feministas más reconocidas del mundo, de las cuales estaré nombrando en esta serie algunas de ellas, inicialmente ni ellas estaban de acuerdo con el aborto. Ellas promovían los métodos anticonceptivos, pero aborrecían el aborto. Aún ellas. Pero curiosamente, hay gente que hoy sigue corriendo hacia el asesinato de criaturas inocentes. Escúchense este detalle. El testigo falso que habla mentiras. Llamados, el engaño argumentativo para defender el aborto cada vez raya no solo en el descaro y en la mentira, sino hasta en el ridículo en muchas ocasiones. Porque en la mayoría de debates, ya sea en las cámaras, en los congresos, ya sea en las sociedades, donde quiera, cuando usted escucha esos debates es increíble que algunos de estos filósofos, claro, grandilocuentes, claro, con palabras supremamente elevadísimas y con métodos filosóficos y argumentativos tan impactantes, pero completamente engañosos y mentirosos, para defender la idea. Por ejemplo, uno de los filósofos que voy a nombrar más adelante, más reconocidos, que defiende el aborto, él dice que no es asunto de metafísica, y él utiliza términos para decir que la vida realmente no es el dilema, que el es que se le está violando el derecho a un ser humano que es la madre, y que por ende no metamos ni religión, ni metafísica, ni suposiciones, ni pensamientos de nosotros, sino que vayamos a la supuesta realidad y a la ciencia. Pero curiosamente hasta la ciencia demuestra que la vida no comienza después de que la criatura nace, sino desde la misma concepción. El aborto en sí mismo es infanticidio a gran escala, aprobado por las leyes humanas, pero condenado por la ley divina. Y escúchense esto: no todo lo que es legal delante de los ojos de los hombres es legal delante de los ojos de Dios. Delante de los ojos de los hombres, como se pretende en nuestro país, es legalizar la cocaína, la marihuana, la droga, el aborto, la adopción por parte de parejas del mismo sexo, las uniones de matrimonios igualitarios u homosexuales, el aborto mismo, la eutanasia y todo tipo de cosas pervertidas. Pero no importa quién lo apruebe, si Dios no lo aprueba, no podemos aceptarlo. Porque hay cosas que el hombre puede aprobar, pero hay una ley superior. La Biblia dice en Isaías 10:1: ¡ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía! ¡Ay de los que dictan leyes injustas! Dígame usted si no es injusto
a quitarle la vida bajo ley, so pena de ley, a una criatura que es inocente y además indefensa. Vaya usted a Amós capítulo 1 versículo 13 y usted va a encontrar, la Biblia dice, así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, los amonitas, y por el 4 no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras, y esto quiero utilizarlo para explicar lo que quiero explicar hoy, para ensanchar sus tierras, abrieron a las mujeres de Galaad que estaban embarazadas o encinta. Era una práctica abortista. Eso de que aborto por cesárea no es solo de ahora, eso ya se lo practicaba desde la antigüedad, algo que el Señor lo considera literalmente pecado, pecaminoso. Ahora, el asesinato no es legal delante del autor de la vida. ¿Cuántos saben eso? El mandamiento que dice no matarás sigue vigente. ¿Cuántos saben eso? Dice un pensamiento clásico y reitero, legal o ilegal, el aborto mata igual. Hoy día, para hablar sobre el aborto, se usan términos engañosos, eufemísticos. ¿Qué es un eufemismo? Es tratar de maquillar con una palabra para que no se oiga tan pesado, tan feo. Hoy en día a la mentira le llaman posverdad, pero la real palabra es mentira. Hoy en día al aborto ya no le llaman aborto, le llaman interrupción voluntaria del embarazo, planificación familiar, entre otras cosas. Hoy día, para hablar sobre el aborto, al asesinato de seres adultos, de ancianos y de personas, le llaman eutanasia, morir dignamente. Al suicidio le llaman algunos suicidio asistido. Hoy día, para hablar sobre el aborto, se usan términos engañosos, eufemísticos, como clínicas o agencias, por ejemplo, entre los nombres, clínicas o agencias de paternidad o maternidad responsable. Y son clínicas de asesinato de criaturas inocentes. Pero el título es bien bonito y colorido. Clínicas de maternidad responsable. También se le llama control de la natalidad, interrupción voluntaria del embarazo, o frases como, y esta es la favorita de los políticos, estamos a favor de la legalización, dicen ellos, cosas como estas. Estamos no a favor del aborto, sino a favor de literalmente la legalización. Se oye como mejor, la legalización. Estamos a favor, dicen ellos, de la despenalización del aborto. Algunos literalmente no dicen estamos a favor del asesinar a una criatura inocente, sino despenalizar el aborto. Otro detalle interesante es que todo finalmente apunta a lo mismo, a quitarle la vida a un ser o a una criatura humana que, entre otras cosas, fue creada por Dios, inocente e indefensa en el vientre de su propia madre. Hay un libro que se llama Un mundo que cambia, del doctor César Vidal. Y me llamó poderosamente la atención algo de historia sobre esto. Y quiero mencionarle rápidamente, estaré haciendo algunos breves comentarios sobre esto. Hay un capítulo que habla acerca de lo que se llaman los dogmas de la agenda globalista. Cuando se habla de los dogmas, un dogma es algo que se quiere imponer, es una ideología que se quiere imponer, incluso utilizando la presión de la legalidad. Ocurre que existe un grupo de investigación que se llama el MIT, que es un instituto de investigación en Massachusetts, el cual de alguna u otra forma es responsable de haber escrito o de haber sido encargado de escribir en el año de 1972 un libro llamado Los límites del crecimiento, y desde allí parte todo este asunto de el aborto, los límites del crecimiento, escrito y encargado, una obra encargada por el MIT, por el Club de Roma, y la autora principal del texto
fue una mujer llamada Donella Meadows, biofísica y científica ambiental especializada en dinámica de sistemas. Para no hacerle larga la historia, esta mujer escribe algo sumamente impactante llamado Los límites del crecimiento, y lo que resume esa obra es lo siguiente. El texto llega a una conclusión tan significativa, y lo impactante es que fue de tanto impacto, de tanta relevancia mundial, que se dice que se vendió más de 30 millones de copias en 30 idiomas distintos de esa obra. Lo que me llama la atención es que decía esto: si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos, voy a repetir, si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantiene sin variación, alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos 100 años, 1972. ¿Cuál era la solución frente a ese desafío según esta teoría? La solución era llegar a la humanidad a un crecimiento cero, tanto de la economía como de la población. Recuerde que detrás del globalismo está la agenda del anticristo, de lo que hemos estado hablando también. Y note un detalle: en el primer lanzamiento en 1972, a través de la obra Los límites del crecimiento o del crecimiento, se dice que debido a que la superpoblación supuestamente de la humanidad está, y el avance de todo va a llegar a un punto donde no es suficiente para sostener la manutención de la humanidad. Entonces la primera solución, porque esto fue avanzando, pero la primera solución era: vamos a detener el crecimiento. Crecimiento cero. Pero note, de la población, entre otras cosas. No obstante, 20 años después, como en 1972, 82, 92, como en 1993 más o menos, o 92, 20 años después se publicó el avance de este escrito, al cual se lo llamó Más allá de los límites del crecimiento. Más allá de los límites del crecimiento. Y en según los supuestos análisis e investigaciones, se encontró y se afirmaba que la humanidad ya para aquel entonces había superado la capacidad de carga del planeta para sostener a su población. Así que no basta con lo que 1972 decía: detengamos el crecimiento, promovamos cosas como, por ejemplo, no reproducción. Instaba a la humanidad a no reproducirse, por ejemplo, para detener el crecimiento, pero fue mucho más radicalista, y ese texto, entre otras cosas, se asume la tesis de que la situación es desesperada y de que la única manera de enfrentarse con el calentamiento global y con una supuesta escasez de recursos sería una economía planificada internacionalmente, algo globalista, y una reducción drástica de la población. Es decir, ya no basta con detener el avance, sino que hay que reducir el número de la población. Esa ansia por reducir la población mundial es uno de los dogmas esenciales de la agenda globalista. Y ha encontrado diferentes movimientos. Por ejemplo, hay un movimiento que se llama el Movimiento de la Extinción Humana Voluntaria, fundado en 1991 por Les Hugh Knight y ubicado en los Estados Unidos. Este grupo realiza un llamamiento al género humano para que se abstenga de reproducirse a fin de llegar a la extinción gradual de la especie humana. Se dice que Les Hugh Knight había llegado a la conclusión de que la mayoría de las desgracias sufridas por el planeta, porque ahora se hace un culto al ecologismo, al planeta, literalmente es por el número de tantos seres humanos, lo que lo llevó a unirse a la organización Cero Crecimiento de la Población Mundial. A los 24 años, Knight se practicó la vasectomía, convencido de que la extinción del género humano era la mejor solución a los problemas ambientales de la Tierra.
En sus páginas, él hace unos escritos como en uno llamado Estos tiempos de salida, y en sus páginas él insta a no reproducirse. Pero la agenda satánica globalista no para con decir, publiquemos un supuesto estudio científico extraordinario que diga límite del crecimiento, sino más allá de los límites del crecimiento. En el primero dijeron hay que detener la población, no más multiplicación, pero en el segundo dijeron hay que reducir la población. ¿Y sabe cómo lo están logrando? Es un éxito magnífico el que han tenido. ¿Por qué? Porque para lograrlo tienen que promover varias cosas que frenan y también detienen e incluso reducen el crecimiento poblacional. Número uno, la promoción de la ideología de género. Hombres y hombres no se pueden multiplicar, mujeres y mujeres no se pueden multiplicar, pueden tener relaciones aberrantes las que quieran, pero no pueden multiplicarse. Número dos, aparte de eso, deben promover el aborto a gran escala porque es una forma sencilla de masacrar millones de personas sin tener que hacer mayor, entre comillas, aspaviento. También tienen que promover la eutanasia porque es una forma de librarse de los que supuestamente están estorbando y gastando dinero del Estado. Número 4, se necesita empezar a esterilizar a la humanidad. Y no crea que los planes mundiales de tantas cosas es solo por el bien de la humanidad. Investigue a fondo y se dará cuenta hacia dónde va todo y en qué épocas ha empezado a surgir todo esto. Décadas impulsando otros mecanismos de reducción de la población que, como suele ser habitual, como sucede también con la ideología de género, aparecen enmascarados como derechos que han de entrar en el derecho interno de las naciones. Por eso la agenda globalista es mucho más poderosa que cualquier gobierno, incluido Estados Unidos o cualquier gobierno poderoso, porque ellos tienen que imponer su ideología, sus dogmas dentro de cada lugar. Voy a ir avanzando en esto, el avance del aborto. Curiosamente, en el curso de la antigüedad clásica se ve a través del juramento hipocrático, aunque ellos ni siquiera eran creyentes en Dios, bajo la idea de que Apolo, Asclepio, Higeia y Panacea, dioses paganos, les decían que no había que provocar aborto. Curiosamente, había como que más moralidad entre los griegos perversos de la antigüedad que entre muchos modernos de la actualidad. Lo interesante es que hasta las políticas natalistas de algunos emperadores romanos, que todos los vemos como los más terribles asesinos, intentaron frenar y contrarrestar la visión del aborto. Interesantemente, muchos movimientos se han levantado históricamente, estoy pasando rápido por esto, pero solo el cristianismo verdadero ha logrado mostrar la esencia en este aspecto, y es que el problema no es ni un asunto político, ni un asunto legal, ni un asunto metafísico, ni un asunto filosófico, ni un asunto ideológico, sino un asunto de vida o muerte. Se trata de vida, la vida como un don de Dios. Y al ofrecer un abrazo compasivo a los más débiles, el cristianismo en la historia excluyó el aborto de las conductas socialmente aceptables y en alguna época llegó a penarlo cuando se hubo la mezcolanza entre el cristianismo y el Estado. El punto es que el repudio del aborto fue durante siglos innegable, aunque no todas las legislaciones fueron igual rigurosas. Por ejemplo, en Lord Ellenborough de 1803, hay una ley que convirtió el aborto, y esto es impactante, el aborto después del parto en un delito capital, a la vez que castigaba con distintas penas el previo al alumbramiento. En 1861 el Parlamento inglés ratificó la legalización del aborto. Pero a estas alturas, en los Estados Unidos, desde hacía décadas, los esfuerzos de distintos médicos pertenecientes a diferentes asociaciones habían impuesto una batería de normas legislativas que colocaron fuera de la ley la mayoría de los abortos. ¿Por qué estoy mencionando algo de Estados Unidos? Porque exactamente este año 2022 ha sido un año histórico para la lucha contra la muerte
de los inocentes, porque desde 1973 y desde 1992 se dictaron por la Corte Constitucional de los Estados Unidos el famosísimo caso de Roe versus Wade y otro de Planned Parenthood versus Casey, que literalmente aprobaban y ampliaban el asunto del aborto como algo legal incluso en los Estados Unidos, que es una nación muy potente obviamente, y eso trajo una influencia a nivel mundial. Se decía que el aborto era un derecho, pero nadie hablaba del derecho a la vida de los inocentes. Pero gracias a Dios, en este 2022, a causa de que subieron a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos personas con pensamientos basados en la moral bíblica y en los principios bíblicos de la vida, ha sido derogado y anulados esos dos decretos, y ya no existe el tal derecho al aborto en los Estados Unidos, por la gracia de Dios, por la oración de la iglesia, por la predicación y por la influencia de estos personajes en medios de gobierno, en posiciones de autoridad. Pero curiosa y lamentablemente, mientras que en los Estados Unidos ahora es ilegal el aborto en los Estados Unidos, en Colombia ha subido a 24 semanas. Y la actual vicepresidente dijo en su respuesta: yo no solo quiero que sea 24 semanas, yo quiero que sea libre. Ahora, de manera bien significativa, entre las personas más encarnizadamente opuestas al aborto se encontraron, eso es lo curioso, muchas de estas mujeres hoy, aún en posiciones de gobierno, dicen que son feministas. Supuestamente defienden los derechos de las mujeres. Pero las primeras feministas de la historia de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, por ejemplo el caso de Elizabeth Cady Stanton, de Mary Wollstonecraft y otra llamada Margaret Sanger, curiosamente, deseaban más bien la difusión de métodos anticonceptivos antes que ver algo que ellas aborrecían, como era el aborto. Curiosamente, ellas estaban a favor del sufragio de la mujer, de ciertas libertades de la mujer, pero jamás a favor del aborto. Todas ellas captaron con facilidad que el aborto no era ni podía ser una especie de derecho femenino. Ellas decían, era en lugar de eso una imposición masculina que pretendía librar a los futuros padres varones de toda responsabilidad por sus actos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué quise comenzar por allí? Porque he mencionado a los griegos, he mencionado a los romanos, he mencionado a una gente no creyente, e incluso a las originales feministas, y he mostrado cómo ellas originalmente tenían claro que ellas no estaban de acuerdo con el concepto de quitarle la vida a un ser humano. Incluso algo que me llamó la atención es que hasta el mismo Stalin en 1936, un asesino de esa categoría, procedió a anular buena parte de la legislación abortista que años antes, en 1920, Lenin procedió obviamente a la legalización del aborto, y su iniciativa poco a poco fue seguida por distintas naciones. Históricamente es llamativo que en 1931 fue México el primer país en el mundo que aceptó o legalizó el aborto en caso de violación. Se trataba de esa primera nación. Luego en 1932 vino Polonia, y así. Este asunto, que inicialmente comenzó en pocos estados, en pocos lugares, en pequeños países, se ha ido plagando, y se sabe que durante los años 50, cuando se dieron algunas leyes y algunos movimientos proabortistas, se empezó a desatar al punto que se dio esta ley de 1973 del famoso caso de Roe versus Wade en Estados Unidos, y esa era la sentencia que decía que era literalmente el aborto durante el primer trimestre no podía ser prohibido. Así fue al inicio, pero ellos decían el perpetrado durante el segundo podía ser regulado, el que tuviera en el tercer mes podía ser prohibido, pero siempre las limitaciones no afectaran la salud física y mental de la madre. Pero a pesar de las disquisiciones que se han dado, ellos sabían que al haber aceptado eso, literalmente se iba a abrir una puerta. Porque escuche, cuando una persona abre una puerta a un pecado supuestamente pequeño, esa puerta se va haciendo cada vez más grande. Y actualmente, lamentablemente, el aborto fue practicado durante todos esos años, y aún así seguirá practicándose lamentablemente sin restricciones, al punto que
Muchos se asustan de la cantidad de gente que murió en la Segunda Guerra Mundial. Algunos dicen que 40 millones, otros dicen que 50 millones, pero las estadísticas muestran que solamente hasta el año 2011, el número, mire esto, en 2014 se hizo un estudio y descubrieron que la cifra de abortos solo en los Estados Unidos, escúchese esto, durante la década anterior, años, la cifra de abortos había superado el millón, y solo desde 1973, el caso Roe versus Wade, hasta 2011, el número de abortos perpetrados en Estados Unidos había superado los 53 millones de criaturas asesinadas. Es decir, no estamos contando con los que han muerto desde el 2011 hasta el 2022, pero solo, algunos dicen que ya van 63 millones de niños asesinados solo en los Estados Unidos. Y eso los legales, supuestamente. Estamos hablando de que el genocidio más grande, llamado el aborto, supera con creces genocidios como la Primera Guerra, la Segunda Guerra, el Holocausto. En el Holocausto de Hitler mueren solo 6 millones de judíos, que es terrible obviamente, pero aquí estamos hablando solo en Estados Unidos más de 53 millones. Y aquí en Colombia, en otro estudio, estaré hablando solo de estadísticas y ustedes mirarán que son datos espantosos. Hay una estadística que dice que solo en Estados Unidos cada 20 segundos están quitándole la vida a una criatura en el vientre de su propia madre. Lo terrible es que Estados Unidos no es la que tenía la más alta tasa de asesinatos. Por encima estaba hasta esa fecha Bulgaria, Cuba, Estonia, Georgia, Kazajistán, Rumania, Rusia, Suecia y Ucrania. Superaban en asesinatos. Si usted hace un cálculo rápido, por mal matemático que usted sea, estamos hablando de millones de millones de millones de niños asesinados. Este exterminio masivo se sigue practicando por añadidura, socapa de defender los derechos de la mujer. Esta es la razón principal porque la agenda globalista pretende imponerlo en toda Hispanoamérica, África y Asia, países que ellos consideran, muchos de ellos, como del tercer mundo. Ellos quieren imponer sobre todos nuestros territorios la idea de defender los derechos de la mujer, pero violando los derechos de otras criaturas. Dios sigue diciendo lo mismo. La ley moral de Dios no cambia. La ley moral de Dios sigue siendo exactamente igual. Y la iglesia del Señor no puede ni debe callar ante esta terrible y lacerante realidad. Termino diciéndole este cálculo que el mismo analista César Vidal hizo sobre la cantidad de gente que ha muerto por aborto. No me diga esto usted, si no solamente les bastó con decir cero crecimiento, sino reducción de la población. En una entrevista que se la recomiendo, llamada Globalismo versus Cristianismo, el doctor César Vidal dice que en cuanto al plan de reducción de la población del planeta, en la agenda globalista surgen cifras escalofriantes desde que comenzó a legalizarse el aborto en Europa Occidental y Estados Unidos a finales de los 70s y 80s. Note esto: el número de seres humanos que han sido asesinados en abortorios supera los 1.400 millones de personas, sumado a la legalización hecha en países como Hispanoamérica, África o algunas otras zonas de Asia. Esa cifra se puede multiplicar por 2 o 3, equivalente con facilidad a no menos de 3, 4 o 5 mil millones de seres humanos asesinados por aborto. Actualmente en el mundo hay 8.000 millones. Y casi 5.000 millones han sido asesinados por aborto en los vientres de sus propias madres. ¿Qué debe hacer la iglesia ante esto? Debe orar, debe predicar, debe educar, debe enseñarle a las nuevas generaciones el verdadero valor de la vida, pero también la iglesia debe entrar a esas esferas de poder donde lamentablemente la iglesia fue ausente por muchos años. Porque para que en Estados Unidos se diera esa derogación de estos decretos asesinos, lo único que logró es que personas con pensamientos fundamentales,
con pensamientos basados en la Biblia, hayan llegado a ser parte de la Corte Suprema de Justicia. Amados hermanos, es necesario que como iglesia no solamente oremos, sino que también actuemos. Y alguien dirá, pastor, y estamos hablando de millones. Si usted logra y puede salvar por lo menos una vida, una sola persona que usted pueda evitar que llegue hasta el aborto, es algo muy grande lo que usted ha hecho delante de Dios. Los que hemos tenido el privilegio de aconsejar y de hablar con mujeres y con personas que han estado a punto de cometer esa tragedia, ese magnicidio, esa terrible decisión. La iglesia nos muestra alternativas espirituales y la primera de ellas es entender, como diría alguien en un pensamiento, si la madre de Beethoven hubiera decidido abortarlo a pesar de que todos sus otros hijos habían nacido con tuberculosis, con problemas graves de enfermedad, pero se convirtió en el músico más influyente de toda la historia hasta el día de hoy, un sordo músico, algo que parece humanamente imposible. Si alguien tenía un supuesto pretexto para abortar a su criatura, era María, porque en la sociedad era terriblemente mal visto que una mujer virgen quede en embarazo cuando estaba en desposorio y que aparte el hijo no era de él. Eso era algo horrible. Pero esta mujer, gracias a Dios, decidió entregarse por completo en alma y cuerpo al Señor. Y fruto de eso nació el ser que ha marcado toda la humanidad para bien. Nunca nadie sabe qué pudo llegar a ser cada criaturita de estos 5,000 millones de personas que han sido asesinados. Solo Dios lo sabe, pero Él también juzgará esas personas. Pero también quiero decirle que en Dios, para las madres que han cometido ese crimen, también hay esperanza. Conocemos el caso de mujeres que han sido poseídas, atormentadas, no solo psicológicamente o físicamente, sino aún espiritualmente, por espíritus que se han apoderado de estas mujeres a causa de haber cometido algo que le abrió la puerta a los demonios. Porque entre otras cosas, el aborto le abre la puerta a los demonios sobre una vida, sobre una familia, sobre una sociedad. Iglesia del Señor, no podemos ser indolentes ante esto. Y aunque mucha gente diga que eso es un asunto político, yo sé que no es un asunto político. Esto es un asunto moral, esto es un asunto espiritual, esto es una guerra entre la vida y la muerte, esto es un asunto de vida. No podemos callar, y dígalo quien lo diga, no podemos callar. La iglesia debe hablar ante esto. Y si usted, amado joven, hermana, amiga, incluso hermanas o personas que hayan fallado en esto, si ustedes pueden hablarle a otra persona que esté a punto de cometer eso, háganlo. Háganlo con amor. Háblenle de Dios. Pero nunca nos pongamos en lugar de Dios. Porque entre otras cosas ni siquiera nos luce eso. Porque ni siquiera le llegamos a los tobillos. Somos demasiado pequeños. Pero Él es Dios demasiado grande. Y sabe, doy gracias a Dios por cada uno de ustedes cuyas madres, sea cual fuere la situación en la que hayan tenido que criarlos o ustedes hayan nacido, decidieron haberlos tenido. Usted hoy no nació como resultado de un accidente. Dios usa pretextos muchas veces, pero permite pretextos para que alguien nazca, pero no es ninguna razón viable delante de Dios para asesinar a alguien. La única manera de nosotros ir hacia adelante en esto es que nosotros nos empapemos de esto, y por eso me daré a la tarea de abordar todos los aspectos posibles. Solo di asuntos básicos para que la iglesia pueda tener herramientas para hablar sobre esto. Si a usted lo quieren callar diciéndole esto no le corresponde a los evangélicos, dígale absolutamente no. Como cristianos debemos levantar la voz sobre la vida porque Dios me lo ordena. Algunos le dicen, no, pero es que ustedes no se pueden oponer a las leyes humanas. Sí, a las leyes humanas que son contra la ley divina, sí podemos y debemos hacerlo. Solo no nos podemos oponer a las leyes humanas que van regidas bajo la ley divina. Romanos 13 no aplica para otros, sino solamente para lo que es justo delante de Dios. Y terminemos orando en este día. Señor y Dios, te damos gracias una vez más. Hoy vengo, Señor, ante tu presencia primeramente para darte gracias por darme la oportunidad y a la vez el privilegio de poder iniciar este tiempo
claro y práctico, donde debemos hablar no solamente con contundencia, con claridad, con datos específicamente, directamente, sino que también debemos hablar con amor. Hay personas que han caído en esta trágica decisión, han cometido esta decisión, ya la han hecho, y sobre lo hecho ya no se puede hacer nada. Señor, pero tú puedes traer consolación, tú puedes traer perdón, tú puedes traer liberación a aquellas mujeres que han pasado por este proceso. Pero te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que nos ayudes a ser una iglesia relevante en medio de estos tiempos, una iglesia que no cierra su boca ni permite que el diablo le acalle ante realidades trágicas como esta. Tu palabra claramente nos exhorta, literalmente nos dice que debemos alzar la voz por estos que no tienen voz. Dice Proverbios 31:8, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Habla a favor de los inocentes, habla a favor de los que no tienen voz. Y tu palabra ha hablado, pero nosotros somos los voceros. Así que aquí estamos, Señor, para seguir promulgando que no se trata de derechos para unos y violar la vida de otros. Se trata del derecho absoluto, inalienable que tú diste, llamado el derecho de la vida. Tú eres el dador de la vida y solo tú tienes el poder de ponerla y también de quitarla. Te alabamos en el nombre poderoso de Jesús. Alguien que grite amén.